Aprovechando el encuentro cara a cara que nos propone la FED, salimos a conversar con editores y editoras para conocer de cerca a quienes hacen posible que los libros existan. Detrás de cada catálogo hay una mirada y una lectura fundante. A través de 3 preguntas intentaremos acceder a eso. Esto es Biografías Lectoras cortitas y al pie. El primer libro que leí que me voló la cabeza y me cambió mi forma de ver la literatura es el libro uruguayo de los muertos de Mario Bellatín. Un libro muy extraño, un libro largo, a diferencia de sus otras publicaciones que en general son novelas cortas. Este libro es de largo aliento y creo que él ahí condensa toda su obra, donde pone de manifiesto todas sus obsesiones con la muerte en ese libro hay una Frida Kahlo que parece que está viviendo en un pueblo de México perdido y él va tras sus pasos, es como una especie de novela detectivesca. Ese es el primer libro que ese sobre todo me cambió la manera de ver la literatura, porque hasta ahí era todo bastante lineal lo que leía y ese es un libro muy complejo también. Hay que leerlo muchas veces para entenderlo, no es un libro simple. El primer libro que publicamos en Marciana es el libro El increíble señor Galgo de Diego Vargas Gaete, un autor chileno ganador del premio municipal en Chile. Este año lo publicamos en 2016, con él arrancamos la editorial. Es un libro de ciencia ficción, narrado a través de la voz de un escritor que queda perdido en el mapa literario de Chile. Hay datos de ciencia ficción que se van apoderando de a poco del libro. Es una especie de diccionario que él va creando de la pérdida de la realidad un poco de Chile. Y un libro que recomiendo de otra editorial es Los mejores días de Magalí Echevarne, autora argentina, editora, creo que una de las mejores autoras contemporáneas argentinas y me animo a decir Latinoamérica. El libro es hermoso, habla del amor, del desamor, de los intercambios románticos, de la muerte, de la familia. Muy buen libro. Yo soy Denis Fernández, editor de Marciana. Estamos desde 2016, junto con Manuel Álvarez, mi socio. Llevamos 29 títulos publicados. Publicamos narrativa, ficción, novelas, cuentos. Hace 2 años abrimos una colección de no ficción, donde tenemos un libro de Ariana Harwicz y otro de Romina Paula. Tenemos traducciones de libros que intentamos recuperar, de libros publicados por ejemplo, tenemos Pavese, Hemingway y Nella Larsen, que son libros publicados hace muchísimos años, más de 70. Esa es otra de las colecciones que están dentro de la editorial. Este año sacamos 2 libros más próximamente después de la FED. Ahora salió Un resplandor de Giovanna Rivero y La azotea de Fernanda Trías. Y contento de estar en la FED y seguimos trabajando. El primer libro que me deslumbró, es difícil la pregunta porque me voy al pasado. Me acuerdo que cuando conocí los libros de Cortázar, eso sí, como que fue un momento de cambio. Los cuentos y el clásico Historias de Cronopios y Famas y de Famas. Ese me acuerdo que fue como un momento que sí, creo que cambié un poco como lectora. El primer libro que edité en Lote 42, voy a tomar la libertad de... No es exactamente el primero, pero fue uno muy marcante que se llama Fachadas de Rafael Sica. Es un libro de ilustraciones en que decidimos editarlo como un acordeón. Entonces el libro se abre y se vuelve una calle de 3,5 metros. Entonces es un libro que fue muy difícil de producir y fue así como fui entrando en la producción gráfica y entendiendo sobre técnica de impresión, sobre papeles, sobre el sentido de la fibra. Entonces fue un libro que realmente me marcó bastante en mi trayectoria editorial. Y es un libro que viene con diferentes tapas, diferentes fachadas para su libro. Y fue un libro que hasta el día de hoy le tengo mucho cariño. El libro que me gustaría recomendar acá de la FED es De grillos y chicharras, publicado por Elefanta. Es de Pedro Antonio García y tiene ilustraciones de Julia Reyes Retana C. Y es un libro muy simpático, lo conocí el año pasado. Una especie como de fábula y me gustó mucho. Bueno, en realidad es un libro que surgió a partir de una ópera infantil
y es un libro que justo después de la FED se lo leí a mi sobrina y al leérselo pensé qué bien escrito está, porque la lectura fluyó muy bien y es una historia muy simpática y muy contemporánea y actual sobre temas como territorio, como migración y amistad. Así que ese es el que recomiendo. Soy Cecilia Arbolave, argentina, vivo en San Pablo, Brasil hace 18 años, así que perdonen mi castellano extraño. Soy editora de Lote 42, también tengo una pequeña librería en San Pablo que se llama Banca Tatuí, es un puesto de diarios. Tengo un espacio llamado Sala Tatuí, que es de talleres, clubes de lectura, en fin, actividades culturales. Una librería reciente de libros sobre libros llamada Librería Gráfica. Y también organizo una feria de publicaciones independientes llamada Feira Miolos. El primer libro que me gustó y que de alguna forma inició mi camino como lector fue La Isla Misteriosa de Julio Verne. Me acuerdo haberlo leído unas 5 o 6 veces cuando niño y esa fascinación por entrar como en universos tan distintos, pero también con tantos puentes con la realidad, me hizo darme cuenta que la literatura para mí era eso, ¿cierto? Puentes entre mundos imaginarios y mundos reales y de alguna forma cambió mi vida. Luego el primer libro que editamos en La Pollera fue un proyecto personal de Simón Ergas, que es mi socio en la editorial con quien fundamos La Pollera, y a él se le estaba muriendo su abuelo y decidió escribir sus memorias porque él había arrancado de la Segunda Guerra Mundial, y en ese proceso de escribir las memorias el abuelo muere y Simón se queda con todo este material y para él fue su primer libro como escritor y para mí mi primer libro como editor y que nos formó como editorial. De hecho fue el primer libro que lanzamos, hasta el día de hoy sigue en nuestro catálogo y se llama De una rara belleza de Simón Ergas. Y luego un libro que me gustaría recomendar de otra editorial es El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, un libro de una autora cubana, una autora fascinante, que nosotros también la hemos publicado con otros títulos, pero El cielo de la selva es una obra que a mi juicio despega ella como autora y que invito a todos a que ojalá la puedan leer. Está publicada por Elefanta acá en Argentina, una editorial mexicana que también tiene un catálogo muy, muy interesante. Bueno, mi nombre es Nicolás Leighton, soy editor de La Pollera. La Pollera es una editorial que fue fundada por mí y por Simón Ergas el año 2010. Si bien empezamos el 2007 con una revista cultural, el 2010 empezamos a hacer libros. Y desde ahí en más hemos ido creciendo, partimos publicando Rescate Patrimonial, seguimos haciendo narrativa contemporánea, traducciones y hace un par de años abrimos una línea de divulgación científica y no ficción literaria. Y en eso hemos estado dedicados estos últimos años. Bueno, el primer libro que me obnubiló fue una selección de cuentos de Chejov que venían con un prólogo de Nabokov. Me encantó, que ahí entendí lo que era la naturaleza del cuento, creo, y me conmovió profundamente. El primer libro que publicamos en la editorial fue de un autor boliviano, Juan Pablo Piñeiro, y se llamó Cuando Sarachura despierte. Un texto hermoso que mostraba la cosmovisión andina. Y el libro que recomiendo encontrar en la FED es de la editorial mexicana Gris Tormenta y se llama El tiempo de la mariposa, de la traductora mexicana Selma Ancira. Bueno, soy Javier Folco de la editorial Portaculturas de Córdoba, que nace en el año 2014 pensando en publicar narrativa extranjera y después, bueno, empezó a abrirse en distintas colecciones que apuntan a la relación entre la imagen y el texto. Entonces hemos pensado en una colección infantil y en una colección para adultos, y ahora en una nueva colección que se llama Porta Neuva, que tiende a pensar los libros, o mejor dicho, la edición de los libros en función del libro. Es decir, no es una colección que tenga contenido, que tenga una forma predeterminada. El primer libro que me deslumbró no fue tanto como lectora, sino como, yo digo, fue como el germen para ser editora. Tenía tipo 12 años y se llamaba 100 ideas para alegrar tu vida o algo así. Y eran todas cosas que mujeres más grandes tenían que hacer, como redecorar su casa o viajar y sacar fotos y armar como un journal de fotos. En el año 2000 te estoy hablando. No había redes sociales ni internet.
Y yo creo que Fera hace libros inspiradores un poco porque eso quedó en mi imaginario. Tenía frases, tenía dibujos y tenía como 100 ideas para como tener una vida más, no sé, entre inspiradora y empoderada. Y no me marcó como lectora porque el contenido era pero sí como editora. El primer libro que editamos con Fera fue una agenda. Y la agenda tenía carátulas para cada mes con historias de mujeres, de nuevo, inspiradoras de la historia, como, no sé, Marie Curie, Silvina Ocampo, Virginia Woolf, Frida Kahlo. Y después de escribir esos perfiles, que los escribimos con Vicky, mi socia, dijimos, che, esto tiene todo el potencial de ser un libro. Y ahí surgió Mujeres Autoras, el libro, donde invitamos a más mujeres a que escribieran una mini bio sobre una mujer que las haya inspirado en la historia. Y después surgió el oráculo. Así que esa idea como de mujeres musas, que después estuvo un poco bastardeada, como La mujer no es musa y tal, es bastante vieja también, del 2018, y también nos hizo en el camino editorial, y después vinieron en Fera Las mujeres oscuras. Y un libro que recomiendo en la FED es Todos los cuadros que tiré, de Cecilia Pavón, que me gusta porque es poeta, pero este es un libro de cuentos, pero tiene como bastantes imágenes poéticas. Y también para reforzar poesía, Un grito en otra dirección, de Tamara Grosso, de Santos Locos. Soy Mara Parra, soy cofundadora de Fera. En otra vida estudié administración de empresas, pero por suerte el camino me trajo a las letras y me alejó un poquito de los números. Bueno, mis socias Vicky y Benaim y juntas tenemos Fera. Bueno, el primer libro que me obnubiló fue Robinson Crusoe. Yo tenía 4 años y en la biblioteca estaba ese libro y la tapa me fascinó. Y de hecho le insistí a mi hermana que tenía... en ese momento estaba en primer grado, que me enseña a leer y escribir para poder leer ese libro, y de hecho me alfabeticé a fin de ese año con las actividades que me daba mi hermana y lo leí, no entendí nada, pero bueno, la tapa me generaba muchísima fascinación. El primer libro que editamos fue en el 2007, una antología sin nada de experiencia, donde obviamente no existían las redes sociales ni mucho menos, una antología que se llamaba Gruñendo, y donde convoqué muy cara rota a distintos poetas, entre los que estaba Fabián Casas, Jorge Bocanera y poetas de la ciudad de Bahía Blanca, que es de donde es la editorial. Y un libro que recomiende de acá, Animales de compañía, un libro de cuentos de Sonia Budassi, editado por Entropía. Bueno, mi nombre es Diego Rosaque, yo soy editor de Hemisferio Derecho Ediciones, una editorial que nació en el 2007 en la ciudad de Bahía Blanca. Acabas de escuchar Cortita hacia el pie, una cápsula del podcast Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes en @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que entrevistemos. Gracias por escucharnos.